Habemos final de la Apertura 2025. Y sí, es un torneo que posiblemente vos tengas muchas críticas para hacerle. Y sí, posiblemente después de la final que se generó con los equipos que llegaron, puedas pensar que no es el formato más justo, que podríamos hacerle arreglos, que podríamos formular propuestas para que sea mejor. Y sí, vamos a hacerlo algún día. Vamos a dedicar un video a hablar sobre el formato, sobre sus puntos malos y sobre sus puntos buenos. Pero hay mérito acumulado en diferentes equipos y sucesos que han acontecido que hay que repasar, hay que analizar, que hay que ver. Y como acá no dejamos pasar absolutamente nada, hoy vamos a repasar ambas semifinales. Pido disculpas porque mi objetivo, como venía haciendo con la mayoría de partidos desde que empezaron los playoffs, era hacer todos los partidos por separado. Pero debido a tiempos y a que estoy un poco ajustado con todo el tema de los videos, vamos a ponernos estos dos juntos y simplemente hablar un poco de todo lo que nos dejó. Cómo venían, cómo se enfrentaron, la táctica, las figuras del partido, el desarrollo de cada encuentro y demás. La final, ya saben, Platense contra Huracán, los eliminados en esta ronda, San Lorenzo e Independiente. Y sin más preámbulos, empezamos con lo que es el análisis de las semifinales. Y te recomiendo que te tomes un tecito, un café, o te traigas algo para picar, unas botanas, como dicen en otros países, unos snacks, como dicen en Estados Unidos y como estamos empezando a decir ahora en Argentina por una transferencia cultural de Estados Unidos, para verme, o mejor dicho, para escucharme, porque no voy a hacer nada, no va a haber ninguna placa, no va a haber ninguna cosa que aparezca, soy yo con mis gestos y el sonido es lo único que puede aportarte una información relevante. Y sí, estoy perdiendo tiempo, lo sé, pero es para desesperarte, para jugar con tu instinto de escroleo. Ahora sí, empezamos. Vamos a hablar de los partidos en orden cronológico y el primero obviamente va a ser el que se jugó primero, que es el Independiente contra Huracán. Detalles a tener en cuenta, varios. Por ejemplo, Huracán y Independiente, Independiente, ambos venían de ganar de visitantes, por tanto eran equipos que no partían desde tan arriba en las diferentes tablas. O sea, Independiente partía como un tercero, Huracán como un cuarto, en diferentes zonas respectivamente. Esta es la primera vez que se enfrentan en todo el año, otro dato que también puede ser relevante. En este caso, como justamente venía un poquito más arriba el rojo, y de hecho el rojo tenía más sentido que juegue de local porque estuvo mucho tiempo peleando el primer lugar de la zona, inclusive estando en el primer lugar. En cambio, Huracán tuvo algún momento en el que peleó, pero fue un equipo más inconsistente. Podemos decir que en ambos, en la Sudamericana, cuando empezaron a competirla, Independiente les fue peor en la Sudamericana en las primeras fechas, pero no aflojó en la liga. En cambio, Huracán al revés, le fue mejor en la Sudamericana y en la liga aflojó un poco. De todas formas, Huracán tiene un grupo más difícil en la Sudamericana, entonces también tiene sentido que haya enfocado un poco más sus energías en ese lado. El partido, bueno, un 0-0 que terminó en penales y terminó ganando Huracán. Lo que tenía de interesante este partido y que para mí tenía un condimento quizás más entretenido en la previa que el de San Lorenzo contra Platense, era que son dos equipos que les gusta tener la pelota. Yo siempre pienso que Huracán es uno de los equipos más balanceados de todo el fútbol argentino porque no termina de estar incómodo del todo al no tener la pelota. Y de hecho lo habíamos visto en el partido contra Rosario Central, que venía de ser un visitante con muy buena presión, sin tanta posesión, pero con un juego muy vertical y con una intensidad realmente súper consistente a lo largo de todo el partido. Hasta cierto punto donde tuvieron que cambiar y aflojar para regular energías, pero muy bien contra un rival súper complicado que había ganado todos los partidos de local. El caso Independiente fue un partido un poco diferente, en el que hubo tramos donde tuvo más dominio, donde hubo momentos en los que se quedó un poco mal parado. La imagen que había dejado Huracán en la ronda anterior había sido mejor que la de Independiente. Más allá de que Independiente había ganado ni más ni menos que la Bombonera y había jugado mal. Pero creo que en cuanto a demostración de planteamiento, Kudelka había vencido en esa previa contra Bacari. Y creo que finalmente, si bien el partido yo considero que Independiente tranquilamente lo pudo haber ganado, y creo que no fue el mejor del año, pero sí demostró muchas cosas que suele demostrar y pudo haber conseguido algún gol en algún momento, al final de cuentas basó la lógica en cuanto a una cosa, y es este espectro básico de equipo que se puede adaptar contra equipo que no se puede adaptar. Y ese aspecto de estar cómodo o estar incómodo con lo que estás haciendo, con las decisiones que tomás, con el rol que cada jugador tiene que tener en la cancha y cómo el técnico interpretó que iba a tener, bueno, en ese sentido Huracán venció. Siempre daba la sensación de que Huracán estaba haciendo lo que quería, lo que estaba planeado,
A Independiente también, y acá está el detalle que es muy sutil, pero si bien estaba haciendo lo que quería, lo estaba haciendo de una forma un poco más forzada, digámosle la palabra. Esto quiere decir, supongamos que Huracán sabía que iba a ir a la cancha Independiente y que no iba a querer tener mucho la pelota. De hecho, a diferencia del partido contra Central, no decidió presionar mucho. Al contrario, decidió tener lo que muchas veces se llama un bloque medio. Vamos a llamarlo ahora de esta manera, pero quiere decir, los defensores no muy atrás, más o menos casi siempre tratando de estar por fuera del área, y después el jugador más adelantado cuando la pide Independiente que esté en mitad de cancha. O sea, mucha gente acumulada en un espacio bastante pequeño, pero casi nunca presionando en la salida. ¿Por qué? Si lo había hecho contra Central y le había funcionado. Bueno, yo calculo que es porque lo Mónaco y Valdés son centrales que tienen muy buena capacidad para salir. Más que nada lo Mónaco, que para mí tuvo un partido increíble. Hasta yo diría que el partido de lo Mónaco fue mejor que el partido que tuvo contra Boca, que más allá de que contra Boca Independiente, en este caso le sirvió muchísimo. De hecho, Huracán tapó un montón a muchos jugadores que suelen ser súper importantes en Independiente, y justamente por esa razón los Mónaco se transformó en una pieza clave, porque era ese jugador libre que muchas veces tenía que hacer pases que los mediocampistas no estaban pudiendo hacer. El punto es que Huracán intentó jugar casi todo el partido en esa estrategia, de tener muchos jugadores en la zona donde tienen los mejores jugadores de Independiente, no replegarse demasiado, pero tampoco arriesgar muy arriba. ¿Por qué? Porque Independiente tiene los recursos para conducir, para pasar desde atrás, cosa que no tenía Central. Esa pequeña diferencia, pero muy importante, hace que el partido sea un poco más aburrido en cuanto al trámite de cuando vos presionás, obviamente el partido se abre, porque o recuperás vos o el rival, si sale, tiene más espacios. Ahora, en un planteamiento como el que hizo acá, que es un poco más replegado, más pasivo, claro, el partido se vuelve un poco más denso en cuanto a que tenés que encontrar la manera de pasar, pero tampoco tenés tanto apuro del rival comiendo todo el tiempo los talones. Entonces, el partido entra en un trámite donde hay menos ocasiones de gol, y esto a quién le conviene. Bueno, lógicamente podemos debatirlo, pero yo considero que Huracán. ¿Por qué? Bueno, porque las ocasiones que puede tener Huracán eran ocasiones por lo general un poco más abiertas. Entonces, si vos tenés, por poner un ejemplo, un partido con muy pocas ocasiones, pero que ambos tienen algunas, ¿quién sale beneficiado? ¿El que cuando tiene que llegar al arco rival tiene un montón de defensores? ¿O el que cuando tiene que llegar al arco rival tiene pocos delanteros pero pocos defensores también? Bueno, yo considero que Huracán entendió bien eso. ¿Qué es lo que tendría que haber hecho Independiente para poder salirse con la suya en este planteamiento? Obviamente no es imposible, lo ha hecho muchos equipos en la historia del fútbol. Bueno, tuvo que haber quizás tenido un poco más de movilidad, tuvo que haber encontrado unos pases que no encontró, tuvo que haber encontrado unos mejores centros que no encontró, tuvo que haber quizás tenido un 9 más participativo en el juego como puede ser Ábalos, y no lo tuvo con Jiménez Rojas. Y bueno, detalles que hace que no puedas resolver. Creo que Independiente tiene los recursos en cuanto a jugadores para resolver los problemas que le plantea Huracán, pero entre lo que fuerza Huracán y las deficiencias, en este caso individuales y colectivas de Independiente, bueno, el partido se tornó de esa manera, un poco trabado. Tengo acá hecho las anotaciones del partido, me gustaría que las vean, aunque están un poco desprolijas, y quería destacar algunas cosas que me parecieron bastante importantes. Por ejemplo, la diferencia entre el rol que tuvo Ursi y el rol que tuvo Masanti. Ursi, por un lado, era el que intentaba despegar mucho más, y de hecho a veces peleándose con Vera o con lo Mónaco, el arma más desequilibrante. Y después Masanti un poco más atrás, por dos razones. Por un lado, porque tiene más vocación defensiva y bueno, en ese sentido ayudaba más al equipo por ese lado. De hecho, tiene sentido también porque por ahí está Angulo, que es el más peligroso de los laterales de Independiente en velocidad. Y por otro lado, porque estando más atrás, al ser un jugador con más creatividad con los pases, tenía más opciones para poder de esa manera poder jugar y quizás inclusive soltar un pase para que vaya Ursi. Después, a unas jugadores claves, obviamente Miljevic, que es un generador neto de ocasiones de gol, súper interesante, rápido para decidir, molesto en algunas presiones o jugadas con pases internos. Miljevic siempre hace la diferencia y quizás es el jugador más importante de Huracán en ese sentido. Gil y Pérez bien parados, Gil más movedizo, tratando de seguir lo máximo que podía a los jugadores creativos del medio, sea Cabral, sea Loyola de primer momento, y Pérez muy sólido, prácticamente como si tuvieras un central más. También fue un gran partido de Pereira, que desde la defensa despejó todo, estuvo muy atento, siempre persiguiendo para que el que recibe de espaldas reciba con alguien bien pegadito atrás. Y después, bueno, no fue un gran partido de los laterales como había sido en el partido contra Central, los laterales estuvieron más atrás en este caso, pero así todo
fue un partido sólido por lo general. Y bueno, Galíndez también, con alguna aparición, tuvo, digamos, cierta relevancia. Independiente, Montiel, quizás la carta de desequilibrio más pura, pudo sobresalir por encima de Tarsia. En ese sentido, quizás lo hace porque tiene más variantes, se retrocede un poco más hacia atrás, tiene algunas jugadas en las de que empieza bien desde un lugar donde no tiene marca, entonces puede empezar a entrar en velocidad con el control de la pelota, entonces tiene quizás más tiempo para pensar o para entrar en calor en la sintonía fina, se desmarca o tiene conducciones hacia el medio que ayudan al equipo a fluir, quizás más versatilidad. Justamente después ni Tarsen ni tampoco Jiménez Rojas me parece que tuvieron un partido tan participativo o tan relevante, a diferencia quizás de lo que hicieron los laterales. Como que Independiente le faltó un poco de poderío ofensivo en 2 de los 3 delanteros, y en ese sentido, bueno, quizás fue una clave. Cabral tuvo destellos, pero participa poco, toca menos la pelota de lo que debería por un partido con posesión en general para Independiente. Loyola tiene intervenciones que si fueran de un jugador normal diríamos que son buenas, pero para lo que está acostumbrado tuvo menos llegada que de costumbre, tuvo menos lúcido, tuvo algunos errores en los pases que quizás terminan en pérdidas. Y Marcone como que da la impresión de que en un partido como este está un poco de más, porque vos tenés 2 centrales que salen muy bien jugando, inclusive uno Mónaco quizás es uno de los jugadores más importantes del partido, con conducciones, con pases largos, haciendo de todo, y es como que si en vez de Marcone tuvieses otro delantero o tuvieses otro mediocampista un poco más creativo, y como que no perdés mucho. Bueno, quizás si Marcone, Huracán hubiese tenido un gol, no se sabe. El punto es que el partido, cuando está 0-0, y esto es una regla que yo detecto en el fútbol por lo general, y tiende a no cambiar. Más allá de los cambios que puedan venir, algunos intentos de modificar el juego, por lo general un 0-0 hace que lo que pasa al principio y lo que pasa al final se diferencia más que nada por el físico de los jugadores. Y en ese sentido quizás sí, Independiente poco a poco pudo tener algunas ocasiones más abiertas, y Huracán también, o sea, para ambos lados se fue abriendo el partido un poco, pero no lo suficiente como para que cambie significativamente. Nunca fui de vuelta, nunca estuvo acorralado Huracán, siempre fue un trámite de llegadas paulatinas, intentos que no terminaban de concretarse, partido fallo en cuanto a la creatividad, y en ese sentido Huracán lo manejó de manera inteligente hasta el final, consiguió los penales y los pateó mejor. No hay mucho más que decir. Muy buena victoria, creo que en todos los partidos lo planteó bien, supieron ser el protagonista claro contra Riestra, el protagonista tradicional que en este partido no pudo ser Independiente, supieron ser un defensor aguerrido y agresivo contra Rosario Central de visitante, y supieron ser un defensor un poco más pasivo, pero al mismo tiempo muy consistente y con gran distribución de roles contra Independiente, y también ganar en este caso los penales. El desafío final, que ya vamos a hablar en el video más adelante, va a ser contra un rival más parecido a Riestra, pero mejor que Riestra en cuanto a unas individualidades, y veremos cómo se plantea. Pero bueno, definitivamente hubo un partido de Huracán que nuevamente no se lució mucho, pero hizo lo que tiene que hacer en estos partidos de mata-mata, cosa que también debe ilusionar a los hinchas de Huracán de cara a los partidos de Copa Sudamericana. Qué bueno son ida y vuelta, eso es algo que también tiene un diferencial, pero no dejan de ser partidos como estos, ¿no? En los que tenés que tener planteamientos inteligentes, y creo que Kudelka es un técnico que está demostrando que se le da bastante bien. Ahora sí vamos con el otro partido. San Lorenzo contra Platense. Interesante. En este caso teníamos un partido donde se daba un poco lo que hablamos recién, pero al revés. Esto quiere decir, veníamos con 2 equipos que normalmente en un partido aleatorio de la liga quieren ser protagonistas, Independiente y Huracán, y pasamos a un partido en el que San Lorenzo es un equipo que es más adaptado para jugar contra equipos más protagonistas. Por ejemplo, hizo un grandísimo partido contra Argentinos Juniors, pero que se le complica mucho más contra equipos que son parecidos, como puede ser Platense, como puede ser Tigre, como puede ser Riestra, que de hecho por lo general consigue pocos resultados. La estadística a favor de San Lorenzo, debido a que desde que ascendió Platense nunca lo había ganado, o sea, tenía en ese sentido eso a favor, pero Platense tenía una ventaja, y es que pase lo que pase, siendo visitante, iba a saber que su juego que hizo contra Racing, mereciendo ganar, contra River, mereciendo ganar, lo iba a poder hacer de nuevo contra San Lorenzo. Pero con una pequeña diferencia. Y es que ahora el equipo rival no solamente iba a tener que enfrentarse a la famosa telaraña del calamar, que es un poco contradictorio porque son 2 animales completamente diferentes, sino que ahora el equipo que iba a tener que atacar ante los guerreros de Gómez Orsi
y a ser un equipo que no está del todo acostumbrado, adaptado o que se sienta cómodo atacando así. De hecho, el partido fue un partido que también coincide con el otro, de que le faltó muchísima creatividad, le faltó mucho. Pero en este caso tiene mucho más que ver con, a mi parecer, una deficiencia natural de San Lorenzo. Lo que le pasó a Independiente con Huracán, pienso que tiene un grandísimo mérito Huracán, porque Independiente no suele pasarle esto. Suele ser un equipo que tiene muchas más conexiones, más creatividad, más chances de gol. Ahora, San Lorenzo no. Ha tenido partidos particularmente que le ha pasado, que ha tenido más ocasiones. Hubo un primer tiempo contra Racing, por ejemplo, que fue increíble. Pero por lo general es un equipo que tiene menos ocasiones, que se pone en ventaja, que juega bien con la ventaja y que muchas veces tiene una y la aprovecha. Como por ejemplo con Casamarca y San Juan, por ejemplo. Y cuando no aprovecha las que tiene, empata 0-0 en algunas ocasiones también. Entonces, no es que le quiero quitar mérito a Platense, pero quizás es el partido más fácil de todos. Pero al mismo tiempo con una dificultad, y es que tanto Racing como River no lo notaban en este partido que jugaron contra Platense como un partido tan importante. No iban a jugar con esa sangre de final. Y San Lorenzo sí. San Lorenzo trabajó en este partido como una verdadera final terrible, porque aparte sabía que si ganaba se enfrentaba con Huracán, su clásico rival, en la final del torneo, lo que hubiese sido una autentiquísima locura. Entonces tenía algunos condimentos que le incrementaban la dificultad, tenía otros condimentos que le disminuían la dificultad. Así todo, bueno, Platense tuvo la suerte de que San Lorenzo no se la jugó, no hizo nada raro, con su gente en su cancha lo fue a buscar. La verdad es que Platense se manejó como siempre, el partido tuvo muy pocas ocasiones de gol, hay varias ocasiones en las que, hay momentos en los que es gráfico lo que pasa en el partido, y es, por ejemplo, una jugada en la de que San Lorenzo tira un centro, por decir un ejemplo, o hay un pase que se filtra cerca de los centrales y hay un jugador que lo recibe de espalda. Automáticamente el jugador está con dos jugadores atrás que le evitan el tiro o cualquier pase hacia adelante y con un jugador que baja y se le pone de frente. Que normalmente puede ser un lateral y un central, o los dos centrales y el 5, que puede ser Herrera, ¿no? Entonces, Platense asfixiaba. Uno ve la jugada de San Lorenzo y se ve hiperpoblaciones en pequeñísimos espacios cerca del área. Uno ve las pelotas paradas y ve siempre despejes en el primer palo. Ve una jugada un poco más libre de San Lorenzo, ve un bloqueo final de tiro. Prácticamente nunca había comodidad. San Lorenzo no es un especialista creativo. Al contrario, los goles que suele meter los suele meter más bien de formas vertiginosas. Tuvo ocasiones así, de hecho las mejores ocasiones de gol llega después de que estaba perdiendo, con un remate cruzado que tenía tapando Cosani, que justo fue una jugada en la de una distracción de Platense y que se generó una abertura para que haya una jugada rápida, pero más allá de esa jugada, casi que no tenemos ocasiones que yo considere claras en el partido. Lo que sí pasa muchas veces es que San Lorenzo hace sufrir a Platense porque está muy pegado en el área, porque está muy metido en la boca del lobo, y obviamente son jugadas que en una carambola a favor son gol, pero verdaderamente Platense forzó que esa carambola sea prácticamente imposible. No hizo un partido tan complejo Platense. Y quiero decir complejo porque para mí el partido contra Racing y contra River había sido más complejo. Tenía una tarea quizás como más titánica. En este caso hizo una defensa clásica de una buena cobertura de espacios, concentración, los jugadores seguían la marca como correspondía, hacían las basculaciones correspondientes cuando el rival movía la pelota de un lado al otro, manejaban bien las pelotas paradas y además, si uno revisa, y simplemente esto es un análisis dentro del análisis, y ve un ping-pong del partido, un resumen, va a notar que Platense dentro de las ocasiones aquilombadas y súper poco probable de que sean goles de San Lorenzo, también había ocasiones de gol de Platense. Platense con menos pelota también tenía sus oportunidades y yo hasta te diría que eran más claras que las de propia San Lorenzo. Después finalmente el gol de Platense llega por un error del arquero Gil en la salida, que hace una especie de despeje con los puños, que sale a un lado que no correspondía, o sea, en vez de salir hacia adelante y sacarla del área, se queda en el área y sale como en diagonal, o sea, como que pifia el despeje. Y le queda creo que a un defensor de San Lorenzo que no la controla bien, que tiene sentido porque era una pelota súper venenosa, y finalmente le queda a Zapiola, que bueno, mete el gol, así, le rompe el arco, estaba ahí nomás en el arco libre básicamente. Pero un gol así completamente random, que quizás podemos darle el precio del gol a la pegada de Taborda, pero más allá de eso, no hay mucho más. Pero Platense con Taborda, con unos buenos pases en profundidad,
con Mainero, con Desmarques en el área siempre bien parado y siendo un peligro aéreamente y también en la velocidad que tiene para moverse Ronaldo Martínez. Pero un partido siempre desde ese lado, que lo que pasó fue lo que menos querés que te pase. Y es cuando vos te preguntás, bueno, ahí es cuando quizás decís, al final de cuentas, si vas a ser un equipo, que iba a decir defensivo, pero vamos a decir la palabra que me gusta a mí, reactivo, es como que es casi mejor serlo siempre. Es cuando surgen este tipo de debates sobre, bueno, ¿qué es jugar como equipo chico? ¿No? Para mí no existe eso, para mí ese concepto existe, o sea, entiendo que culturalmente existe, pero no creo que exista como tal, no creo que hay un equipo que se pueda decir que juega como equipo chico y equipo como equipo grande, cada uno juega como cree que es mejor. Pero siempre pienso que cuando es un equipo grande y tenés una estrategia que tiende más a ser considerada reactiva, vertical, de no tener tanto protagonismo, tenés un problema y es que si te enfrentás contra equipos que son iguales a vos estratégicamente y te obligan a ponerte en una posición en la que no estás acostumbrado, al final, ¿qué sentido tiene tener una identidad de juego, ¿entendés? Al final terminan siendo equipos más pragmáticos que otra cosa, que no tienen una identidad defensiva, sino que simplemente cuando se creen inferiores juegan de una manera, cuando se creen superiores se juegan de otra. Y no está mal hacer eso, que es lo que se podría decir que intenta hacer San Lorenzo. Pero siento que San Lorenzo nunca terminó de trabajar correctamente el juego cuando tiene que ser el equipo protagonista del partido. Y eso es lo que termina condenándolo. Lo que le permite superar a Argentinos Juniors, un equipo que tiene un juego colectivo de los mejores de la liga, es lo mismo que no le permite superar a Platense. Y eso es lo que es raro, porque se supone que el equipo pragmático tiene que ser el que tiene más capacidad de adaptarse a diferentes rivales. Pero bueno, el ejemplo clarísimo está del otro lado de la vereda. Huracán, que ya lo hablamos hoy. Un equipo que puede defenderse y que puede atacar, que puede hacer las dos cosas perfectamente y bien las dos, con gran concentración, con jugadores adaptados a todo tipo de posiciones. San Lorenzo no. Quizás San Lorenzo es mejor Huracán para defenderse, pero para atacar y principalmente para atacar contra un rival replegado no sabe qué hacer. Obviamente méritos tienen algunos jugadores. Braida tuvo un robo que fue buenísimo cerca del área y casi generó un penal. Estuvo muy atento, siempre es un jugador desequilibrante que te puede molestar y hoy estuvo muy bloqueado, pero estuvo igual bien. Muniain también, intentando, gambeteando, metiéndose por un lado por el otro, pero bueno, estaba tapadísimo. Hay una jugada al último del partido que está intentando gambetear y se le acerca a Herrera, se le acerca a Salomón, creo, o Saborido. No, creo que era Saborido y lo asfixian, ¿viste? No pueden pensar. Obviamente es un equipo que no era agresivo, pretendía para marcar, pero una vez que te acercabas al área, ahí sí, te asfixiaban, como ya dijimos. Entonces, bueno, es un lindo debate. Que hasta qué punto es curioso cómo te conviene o no te conviene ser un equipo pragmático o defensivo. En este caso, San Lorenzo lo que lo cagó fue que no fue pragmático, que fue demasiado hacia un lado de la balanza. Que hay veces que te podés ganar igual, como contra San Martín de San Juan. Pero la diferencia entre San Martín de San Juan y Platense es que Platense sí defiende bien y sí tiene un estilo de juego afianzado, aceitado, hace todo bien Platense dentro de su estilo. El que San Martín de San Juan es un recién ascendido que todavía no le sale. Por eso, en ambos partidos malos de San Lorenzo, el uno San Lorenzo pudo mantener la ventaja, ganar 1-0 sin sufrir, y el otro sufrió y perdió sin meter goles. Ahora, ¿San Lorenzo tiene que tener un estilo de juego diferente? No. Pero si vas a ser defensivo, quizás tenés que pensar, bueno, capaz que tendría que ser defensivo siempre. Y tener que jugar como equipo chico hasta el local contra quien sea, pero a coste de ganar. O capaz, tengo que ser verdaderamente pragmático y adaptarme sin importar qué y poder hacer un buen juego. Capaz que San Lorenzo no tiene los recursos para hacerlo, pero yo creo que sí los tiene, porque tiene jugadores tan talentosos. De hecho, jugaron casi todo el partido tanto Reali, porque se lesionó Cerruti, como Muniain. Así que creo que podría haberlo hecho. Una pena por el Ciclón, que hubiese sido una linda final contra Huracán, pero Platense llega a la final con un muy buen partido, como ya dijimos. Y bueno, tanto de Platense como Huracán, dentro de poco, y yo supongo que va a ser antes del día que se juegue el partido, ambos videos, vamos a hacer un video hablando de el equipo de Platense y el equipo de Huracán. Vamos a repasar todos sus jugadores, más que nada los titulares y los suplentes más importantes, sus estilos de juego, cómo llegan hasta acá, todo un recorrido de cómo llegan a la final para estar bien preparados con toda la información y obviamente darle el mayor protagonismo a los equipos que más se merecen este protagonismo. Así que decime qué opinas, ¿te gustó o no te gustó el video? ¿Qué agregado tendrías para decir de los partidos? ¿Qué
¿Qué opinión tenés en general? Quiero admitir que no lo dije esto, pero lo iba a decir y no lo dije, lo dije al principio. Yo el partido de San Lorenzo contra Platense no lo vi. eh, Porque bueno, no pude verlo, no tuve tiempo para verlo. Lo iba a ver, no lo pude ver. Y el otro sí lo vi. Pero bueno, el de San Lorenzo contra Platense sí me informé a través de personas que vieron el partido, sí vi el resumen del partido, sí vi las estadísticas del partido. Simplemente aviso esto porque siempre me gusta ser sincero con ustedes y no mentirles. Y de todas formas no les había dicho que lo había visto. Pero bueno, estaba hablando de algo que en sí mismo no lo había visto. Así que cualquier agregado que tengan, los que vieron el partido, que piensen de que, che, esto quizás en los 90 minutos se pudo percibir y vos no lo notaste y estaría bueno que díganlo. Yo no tengo ningún problema. Yo, esto es a pulmón, no puedo estar al tanto de todo siempre y no me alcanza el tiempo para hacer todas las cosas que tengo en mi vida. Así que bueno, trato de hablar de todo, pero bueno, cuando no puedo llegar a ver algo, también me gusta decirlo para ser bueno con ustedes y ser sincero periodísticamente hablando. Si te puedes suscribir, es una locura, genial, me subirías un montón. Si puedes dar un like, si puedes comentar, me encanta que comentes. Y bueno, este proyecto está creciendo de a poco, con lo que puedo, y me encanta hacer esto, así que voy a seguir sin importar lo que sea. Pero bueno, sin más preámbulos, nos despedimos, espero que les haya gustado.